¿Lo tenemos a Maxi? ¿No lo estamos escuchando acá en piso por lo menos? A ver si resolvemos. Hola. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para hoy la audiencia, ¿no? ¿Me escuchan bien? Ahora sí, perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Maxi, te consulto, ¿cuáles son las principales modificaciones que puede llegar a tener una persona ahora, a partir de septiembre, en su contrato de alquiler? Bueno, la modificación principal es que si bien si arranca a contratar con la nueva ley de alquileres y no tenía un contrato bajo esta nueva ley, brinda bastantes respuestas la ley de alquileres en este sentido, principalmente que los impuestos no son a cargo del del inquilino, sino son a cargo del propietario, que a su vez también tiene la posibilidad de depositar un mes de alquiler y eso se le va a devolver de manera actualizada en concepto de garantía. Se amplía el abanico de garantías que puede ofrecer el inquilino y es el propietario el que elige dentro de ese abanico de posibilidades la cantidad. Y bueno, obviamente otras cuestiones como principalmente el plazo mínimo de 3 años y a su vez que no tiene que negociar con el propietario cuánto tiene que ser el índice o el aumento del alquiler en el transcurso del contrato. Y esto era algo que siempre era bastante complicado porque siempre se ponía sobre la mesa la rentabilidad del propietario y la inflación y no se tenía en cuenta lo que eran los salarios de los inquilinos y el poder adquisitivo del inquilino. Así que bueno, un poco dentro de los puntos principales, esos son los más importantes. Bien, sí, la verdad es que el tema de lo que, bueno, justamente lo que vos decías, los montos de los alquileres. Hoy en día un alquiler puede llegar a exceder hasta 2 y hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles. Sí, realmente eso es un problema muy concreto que está sucediendo en el marco de la falta de control y más que todo de participación por parte del Estado en lo que es el marco inmobiliario. Nosotros venimos insistiendo de que no solamente tiene que ser la participación del Estado en la generación o en una política de creación de créditos o de viviendas, sino también que haya algún tipo de control en este sentido, porque bueno, desgraciadamente no somos consumidores de viviendas, sino que estamos buscando un techo donde vivir y en esa situación desgraciadamente estamos muy en desventaja cuando nos tenemos que sentar a discutir el precio inicial del alquiler. En ese sentido, por eso, aunque sea esta ley de alquileres, no solamente antes teníamos que discutir cuánto era el precio inicial, sino que realmente tenemos que discutir también cuánto iba a ser el aumento del alquiler, que hoy en día eso ya por lo menos la ley de alquiler lo ha solucionado. Claro. Y bueno, el incremento anual está estipulado, ¿no está estipulado entonces? Sí, el incremento anual está estipulado para aquellos contratos que firmaron, por ejemplo, eso se va actualizando mes a mes, Sí. ¿sí? Pero depende de cada contrato y eso sí, como decís vos, es un aumento anual y no acumulativo. Hoy en día, para aquellos contratos que firmaron el 1 de septiembre del año pasado, ahora en el segundo periodo del contrato le va a aumentar un 47% el alquiler. Entiendo yo, y obviamente todos compartimos que es un índice alto y que genera bastante sorpresa este índice, este número, pero sí es necesario hacer unas comparaciones de qué era lo que sucedía antes de la ley de alquileres y principalmente compararlo con los índices que medianamente firmaban muchos inquilinos. Si uno compara lo que era aquellas familias que firmaban un índice del 15% semestral y acumulativo, esas familias al finalizar su contrato, los últimos 6 meses del contrato, van a terminar pagando un aumento del 52% en su contrato y este inquilino que firmó bajo la nueva ley en el segundo año o en los últimos 6 meses del segundo año va a terminar pagando un 47%, es decir, un 5% por debajo de lo que pagó esa familia que habría ajustado su alquiler en base a un 15% semestral. Si hablamos de un 18% semestral, que muchas familias se lo plantea el mercado inmobiliario, hablamos de que casi el 64% de aumento de alquiler iban a recibir los últimos 6 meses del segundo año de contrato y esta familia, si hubiera firmado con la nueva ley de alquileres, vuelvo a insistir,
tendría un aumento del 47%, es decir, casi 20 puntos por encima de aquellas familias que firmaron bajo la nueva ley de alquileres. Claro. Con esto quiero decir que si bien es un número alto, sigue siendo por debajo de lo que plantea el mercado inmobiliario antes de la entrada en vigencia de la ley de alquileres, un 5% y hasta un 20% en el caso del 18% semestral, y aún así también está por debajo casi 5 puntos de lo que fue la inflación interanual, que ese es el principal problema que hoy estamos teniendo, porque en realidad esto está ajustado en un promedio entre inflación y salario. Si no hubiéramos tenido una inflación del 25% en los primeros 6 meses, hoy estaríamos hablando casi de un ajuste anual de un 30% para las familias que habían firmado bajo la nueva ley de alquileres en septiembre. Con lo cual el problema no está siendo el índice, sino desgraciadamente la situación macroeconómica. Claro, porque yo pensándolo digo, no es ilógico el planteo, es lógico lo que estás planteando y sin embargo parece que al final de cuentas el alquiler o la actualización del alquiler se va a terminar comiendo lo poco que pudieron ganar en la actualización salarial, considerando también que todo lo demás aumentó. Entonces, bueno, no, sí, va a ser complicado. Exactamente, y además también yo creo que una de las complicaciones más grandes que tenemos es que hay una constante presión por parte del mercado inmobiliario y de las inmobiliarias de que esta ley no funcione y que perjudica a los inquilinos y los propietarios. Y si me permite, yo disiento con esa posición, principalmente porque lo que se demuestra es que hay un ajuste en algún sentido justo, donde hay un sacrificio por parte tanto del inquilino como el propietario para que haya un ajuste o un aumento que sea medianamente equitativo. Ahora, lo que están haciendo muchas inmobiliarias y propietarios es buscando de que este ajuste no exista para seguir definiendo cuánto se tiene que pagar de alquiler en la Argentina y cuánto se tiene que aumentar de alquiler en la Argentina. Yo te hago esta pregunta, si hoy estuviésemos hablando o tenemos estos números del aumento del 50% interanual en términos de inflación, ¿cuánto pensás que podría ser lo que estarían proponiendo las inmobiliarias y los propietarios en concepto de aumento? Claro. ¿Un 18%? No. Ya en mayo del año pasado, estaban en plena pandemia y con los datos económicos muy complicados, estaban planteando entre un 18 y un 22% semestral. Entonces, que supera hoy en día casi 20 puntos de lo que hoy está definiendo la inflación, el índice de alquiler que, vuelvo a insistir, consideramos que es alto. Claro. Entonces, presionan por esa situación porque los que ganan son dos actores. Las inmobiliarias, donde las presionan a los propietarios diciéndoles que esta ley no conviene alquilar, entonces ponen a los propietarios y los pequeños propietarios a vender las viviendas. ¿Qué pasa? Los pequeños propietarios pasan 4 o 5 meses que no pueden vender esas viviendas y las empiezan a rematar. Claro. Entonces, los perjudicados son los inquilinos que como sacan las viviendas para alquilar, sacan los propietarios las viviendas para alquilar, aumenta el precio del alquiler y eso les beneficia a las inmobiliarias porque la comisión inmobiliaria se ajusta de acuerdo al precio del alquiler y benefician también a los grandes desarrollistas. ¿Por qué? Porque como salen los pequeños propietarios a rematar esas viviendas casi en un 20% por debajo en términos de dólar, esos desarrollistas compran esas viviendas para después ponerlas en alquiler. Entonces quieren comprar más viviendas para poner en alquiler, derogar la ley de alquiler y seguir aumentando y definiendo cuánto se tiene que aumentar en la Argentina el precio del alquiler. Por eso nosotros seguimos defendiendo la ley de alquiler y creemos que se puede mejorar, pero sí en condiciones de entender de que nosotros no estamos consumiendo vivienda, sino que estamos buscando un techo y una vivienda digna para vivir. Exacto. Muchísimas gracias, Maxi, por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Maximiliano Vitar, representante de Inquilinos Córdoba, hablando justamente de la actualización